Bueno, iniciamos con el bloque 3 y en este bloque vamos a estudiar la geografía física, vamos a estudiar la estructura de la Tierra, la cual se compone de tres partes principales y son la litosfera, que es la parte rocosa, la hidrosfera, que es la parte acuosa, y la atmósfera, que es la parte gaseosa. Vamos a empezar con la litosfera. La estructura interna de la Tierra está conformada por 5 capas concéntricas: núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior y corteza. En conjunto, estas capas conforman la parte sólida del planeta. Aquí vemos otro esquema de la estructura de la parte rocosa de la Tierra, la cual consta de núcleo interno, que es sólido, compuesto por níquel, hierro y cobalto. El núcleo externo es fluido. El manto se divide en manto inferior y manto superior. El manto inferior es sólido y el manto superior es fluido. Está constituido por magma o lava, y la corteza terrestre es sólida. Cabe mencionar algo importante, y es que el campo magnético de la Tierra se debe gracias a que el núcleo interno es sólido y el núcleo externo es semilíquido. Debido a la rotación de la Tierra, la fricción entre el núcleo interno y el núcleo externo y a los metales que hay en ellos genera un campo magnético. O sea, gracias a cómo está conformado el núcleo de la Tierra, tenemos un campo magnético en el planeta, lo cual a su vez permite la existencia de una atmósfera. La capa más externa de la litosfera es la corteza, y la parte más externa de la corteza se llama suelo, el cual a su vez se divide en subcapas, o también llamados horizontes. El horizonte cero es el más superficial y es sobre el que estamos parados en este preciso momento. El horizonte A es rico en material orgánico. El B también es rico en material orgánico, y hasta aquí llegan las raíces de los árboles más grandes. El horizonte C consta de roca fragmentada, y el horizonte D está compuesta por roca dura, que también se le llama roca madre o laja, y que es difícil de fragmentar. En otras palabras, el suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre. Ahora vamos a ver dos conceptos importantes del por qué los continentes están en la posición que actualmente ocupan. Existe una teoría llamada teoría de la deriva continental, propuesta por el geofísico y meteorólogo Alfred Wegener en 1915. Él fue un científico muy hábil y muy ingenioso, por cierto. Se dio cuenta que los restos fósiles de las costas de un continente eran muy similares a los fósiles de las costas del continente opuesto. Los fósiles de animales pequeños primitivos se parecían de un lado de las costas de un continente con las del otro. Y también se dio cuenta de que los continentes parecían encajar como piezas de un rompecabezas. Como aquí, por ejemplo, se ve que Sudamérica, la parte de Brasil, encaja con la parte central de África. Y así él siguió haciendo más uniones entre continentes. Por ejemplo, esta parte de la península arábiga coincide con esta parte de África, y se percató de que los continentes parecían encajar y pensó que debía haber una explicación para ello y para que los continentes estén en las posiciones que ahora ocupan. Entonces él propuso la teoría de la deriva continental, en la cual decía que hace mucho tiempo, cuando se originó la Tierra, los continentes estaban unidos en uno solo, en un supercontinente
llamado Pangea. Como se ve en la animación, antes la Tierra superficial estaba unido en un solo continente llamado Pangea. Y a través del tiempo, los continentes fueron migrando hasta sus posiciones actuales. Esta básicamente es la teoría de la deriva continental. Aquí vemos otra animación de la evolución de Pangea. Más adelante, entre 1960 y 1967, se desarrolló la teoría de la tectónica de placas, que es una actualización de la teoría de la deriva continental. El concepto básico es que la litosfera está fragmentada en trozos llamados placas litosféricas o placas tectónicas, las cuales flotan y se mueven lentamente debido a corrientes de lava en el manto superior. La Tierra, en otras palabras, según esta teoría, es como un rompecabezas donde cada pieza es una placa que flota sobre la lava contenida en el manto superior. México, por ejemplo, se encuentra sobre 5 placas tectónicas: la placa norteamericana, la placa de Rivera, la placa del Pacífico, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Es importante mencionar que la placa de Cocos está en constante choque contra la placa norteamericana. La placa de Cocos se mete, digámoslo así, por debajo de la placa norteamericana. Esta es la razón por la que existen muchos sismos en el área del centro de México. La Tierra está en constante cambio, a pesar de que vemos un paisaje rocoso y que parece que no se mueve. En realidad está en constante cambio, solo que estos cambios se dan durante millones de años, y estos cambios son producidos por fuerzas internas o por fuerzas externas. Las fuerzas internas que modifican el relieve producen fenómenos como vulcanismo, sismicidad y formación de pliegues y fallas. El vulcanismo son todos los fenómenos relacionados con la emisión de magma a través de una formación geológica llamada volcán hacia la superficie de la Tierra. Un ejemplo de lo devastador que pueden ser los volcanes es la erupción del volcán Vesubio en Italia, cerca de la ciudad de Pompeya, alrededor del 79 después de Cristo. Fue tan rápida y tan violenta que las cenizas cubrieron totalmente a la ciudad, a las personas y a los animales. Muchos siglos después, los arqueólogos descubrieron los restos de la ciudad y se dieron cuenta de que habían huecos en el suelo. Rellenaron estos huecos con yeso y el resultado fue sorprendente y escalofriante a la vez, ya que se dieron cuenta de que eran cuerpos humanos y de animales muertos por la erupción, y de los que solo quedó la cubierta, o sea, la piel que fue envuelta por las cenizas. Y hay muchas fotos en internet de estos restos en el sitio arqueológico de Pompeya. ¿Por qué son importantes los volcanes? A lo mejor para nosotros no son muy importantes, que vivimos en un área cálida y que no estamos cerca de ningún volcán. Sin embargo, en países fríos, las aguas termales que se encuentran cerca de los volcanes pueden ser aprovechadas como balnearios y para calentar las casas por medio de tuberías de agua caliente. Y los volcanes también pueden aprovecharse para generar energía geotérmica, o sea, para producir energía eléctrica a partir del calor de la tierra, y esto se da mucho en países fríos. Ahora vamos a ver algo con respecto a los sismos. Los sismos son movimientos de la tierra debido al choque de placas tectónicas. Al punto donde se origina un sismo se le llama foco o centro, como lo vemos en esta imagen.
y a la parte más cercana de la superficie al punto de origen del sismo se le llama epicentro. No es lo mismo centro que epicentro. El centro o foco es donde en realidad se origina el sismo y el epicentro es la parte de la superficie más cercana a donde se origina el sismo. Las placas se pueden mover de tres maneras: de forma convergente o de choque, de forma divergente o de separación y de forma transformante o fricción. En esta imagen vemos un ejemplo de choque convergente. Imaginemos que tomamos un papel y ejercemos presión de los extremos opuestos hacia el centro. El resultado es que el centro se levanta en forma de arrugas. Esta es una analogía de cómo se forman las montañas, las cadenas montañosas y las cordilleras por medio de un movimiento de choque convergente. Aquí vemos un ejemplo de movimiento convergente. La placa de la India choca contra la placa euroasiática y esto originó la cordillera de los Himalayas. El segundo tipo de movimiento es el divergente, que es el de separación de placas. En esta foto vemos que la parte este de África se está separando del resto del continente por medio de un movimiento divergente. Aquí hay otra imagen y se puede apreciar cómo la parte este de África se está separando del resto del continente por medio de un movimiento divergente. El tercer tipo de movimiento es el movimiento transformante, que es cuando las placas se mueven en direcciones contrarias y hay una fricción entre ellas. Un ejemplo clásico de movimiento transformante es el de la falla de San Andrés, que está en el norte de la península de Baja California y que pasa cerca de la ciudad de Los Ángeles y San Francisco. Se cree también que la península de Baja California y esta parte de Estados Unidos con el tiempo se va a separar formando una isla debido al movimiento de estas placas tectónicas. Ya vimos los factores internos que modifican a la superficie terrestre. Ahora vamos a ver los factores externos y son de dos tipos: intemperismo y erosión. El intemperismo significa cuando algo está a la intemperie, o sea, poner algo a la exposición, a merced de los fenómenos atmosféricos. Entonces, cuando algo se expone al medio ambiente, se destruye o con el tiempo se va degradando. Este es el intemperismo. Y después del intemperismo sigue la erosión, que es el desgaste y la remoción de partículas de un objeto o de una superficie. Aquí vemos unos ejemplos de intemperismo. Ustedes han escuchado la expresión "el sol raja piedras", y literalmente en algunos terrenos muy soleados la tierra se agrieta por las altas temperaturas. A esto se le llama intemperismo físico por altas temperaturas. También las bajas temperaturas pueden agrietar piedras y modificar el relieve. También los seres vivos pueden afectar el suelo y el relieve. Si ustedes han visto en algunos parques, en algunas calles, cómo las raíces de los árboles rompen las banquetas, rompen los andadores debido a su crecimiento. Entonces, este es un tipo de intemperismo y se llama intemperismo biológico porque es causado por los seres vivos. También existe el intemperismo químico, que es causado sobre todo por el oxígeno. A este fenómeno se le conoce como oxidación.
Ahora vamos con la erosión. Aquí vemos un paisaje erosionado por el viento, y a este tipo de erosión causado por el viento se le conoce como erosión eólica. Este tipo de erosión es la pluvial y es causada por la lluvia o deslaves. Existe otro tipo de erosión que es la fluvial y es causada por los ríos. Este tipo de erosión es causada por los mares y se le llama erosión marina. Y este tipo de erosión es causada por el hielo y se le llama erosión glaciar. Como se dan cuenta, la erosión es efecto de muchos factores externos abióticos, por muchos factores del ambiente, pero también la erosión es causada por factores humanos. A esto se le llama erosión humana o antrópica. Ahora vamos a ver los tipos de rocas. Las rocas ígneas son las que se producen y están relacionadas con la acción volcánica. Pueden ser intrusivas si las rocas se formaron y se enfriaron lentamente debajo de la superficie, o extrusivas si su enfriamiento fue rápido sobre la superficie. Las rocas sedimentarias se forman por el sedimento y pueden ser de origen orgánico o de origen químico. Un ejemplo de roca sedimentaria de origen orgánico es el carbón, y otro de roca sedimentaria de origen químico son las rocas calizas. Y las rocas metamórficas se originan por procesos químicos y físicos a partir de otras rocas, entre ellas el mármol. El granito es un ejemplo de roca ígnea intrusiva. Aquí vemos un ejemplo de aplicación del granito, que se usa para acabados y decorados de edificios y casas. Aquí vemos un ejemplo de roca ígnea extrusiva, y es la obsidiana. Aquí vemos artefactos hechos de obsidiana, máscaras prehispánicas, algunas armas prehistóricas, y actualmente se usan en bisturís para cirugía, ya que la obsidiana, si se le da un buen tallado, adquiere un filo y corte precisos. Una roca sedimentaria de tipo orgánico muy usada es el carbón. O sea, el carbón que ustedes normalmente utilizan en cocina para asar, esa es una roca y está compuesta de sedimento de animales que vivieron hace millones de años. Un ejemplo de roca sedimentaria de origen químico es la roca caliza, y que se emplea en construcciones. Aquí en Yucatán es muy común el empleo de roca caliza para la fabricación de casas, y es muy probable que su casa esté hecha de roca caliza. Por último, un ejemplo de roca metamórfica es el mármol. Si a la roca caliza la sometemos a alta presión y temperatura, obtenemos el mármol, el cual es aplicado en la fabricación de esculturas y acabados de edificios. Aquí vemos a la Venus de Milo y al Taj Mahal en la India, que están hechos de mármol. Ahora pasamos con las formas del relieve. Las formas del relieve son las formas que caracterizan el paisaje rocoso. Existen muchas formas, pero aquí solo veremos algunos ejemplos. Las montañas son las formas más elevadas del relieve. Las mesetas, también llamadas altiplanos, son elevaciones planas que se encuentran muy por encima, a más de 400 metros del nivel del mar.
Las llanuras son relieves planos a poca altura sobre el nivel del mar. Aunque las mesetas y llanuras son terrenos planos, se diferencian porque las llanuras están más cerca del nivel del mar que las mesetas. Las depresiones son sectores hundidos de la superficie terrestre y pueden ser relativas o absolutas. Una depresión relativa es un hundimiento que se halla por encima del nivel del mar, y una depresión absoluta es un hundimiento del terreno que se halla por debajo del nivel del mar. Un cañón es una hendidura muy escarpada, o sea, con paredes muy verticales por las que a veces pasa un río. Solemos pensar que el relieve es solo terrestre, pero no es así. También debajo del mar hay un relieve muy parecido con el relieve terrestre. Si quitáramos toda el agua de la tierra, veríamos un mundo lleno de cordilleras, montañas, valles, planicies y diversas formaciones. Las partes más importantes del relieve submarino son tres: plataforma continental, que se halla de 0 metros a menos 200 metros. La zona abacial, que se halla de los menos 200 metros a los menos 1500 metros debajo del nivel del mar. Y la zona abisal, que se halla de los menos 1500 metros a los menos 10.000 metros.